Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7 a propósito del libro Marcha Forzada, Poder Civil, Poder Militar. Su autor, el politólogo Alejandro Pascuariello, pone la mañana en camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Alejandro Pascuariello, buen día y bienvenido. Muchas gracias, Alejandro, por invitarme y a la audiencia por escuchar. La presentación, así ya lo dejamos dicho, será hoy, ¿no es cierto? Es esta tarde a las 19 horas en la Fundación FUCAC. Acá, a la vuelta. Acá a la vuelta, así que estás invitado y bueno, y a toda la audiencia. Bueno, perfecto. Es con entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita. Es un lugar además muy cómodo, muy lindo. Allí estará González Guller, ¿no es cierto?, en la presentación. Julián es el presentador. Bien. Vos sos politólogo, egresado del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, y acabás de publicar este libro que, a modo de presentación, si tuvieras vos mismo que encontrar la idea fuerza que mejor le define, ¿qué dirías? Bueno, este libro nació como un trabajo académico, como un trabajo de taller. Yo tuve la buena fortuna de realizar el taller de Fuerzas Armadas, Política y Sociedad, con quienes considero el civil que más conoce el asunto de defensa y Fuerzas Armadas en Uruguay, que es Julián González, que fue mi tutor de tesis también. Y que, le recuerdo al público, nos ha visitado muchas veces. Bien. Para aprobar ese trabajo de taller hubo que presentar un trabajo final en el cual yo le presenté 2 temas, que uno era continuar el trabajo de la pentagonización de las Fuerzas Armadas, y este trabajo, que en realidad es la caracterización del autor español Narcís Serra. Narcís Serra es un autor español que realiza una tipología a la salida del franquismo, que va desde un control militar total, que lo podíamos idealizar en la dictadura, hasta el control civil total, que yo considero que es un tipo ideal weberiano, porque no se da en la realidad en estado puro, y a su vez con 5 estadios intermedios. Lo que hacemos es tomar esa tipología, contrapesarla con los acontecimientos acaecidos en Uruguay, y eso nos da un nuevo dibujo. Ese nuevo dibujo son esas 5 etapas que son un poco la columna vertebral que van a encontrar en el libro. 5 etapas que podrían definirse, incluso como vos lo contás, la primera, la etapa de máxima constricción, la que va del 73 al 85, es decir, las Fuerzas Armadas gobernando la nación, ¿no? Es correcto. Una segunda, ahora las repasamos, ¿te parece? Una segunda etapa que tiene que ver con la restauración, pero que vos la adjetivás como restauración compleja, y que va precisamente del 85 al año 93. Nótese que allí incluye el primer periodo post-dictadura, el primer periodo democrático, y buena parte del segundo periodo, ¿no es cierto? Lo interesante que el 93 es frontera, un año en el que hay un gobierno instalado, no pones un nuevo gobierno. Esa es una pregunta implícita que está en el marco del libro y que me gustaría que nos respondas ahora. Una etapa de consolidación institucional, así como hablabas de restauración compleja, hablas de consolidación tardía, que va del 94 al 2000, una etapa de consolidación institucional, que va del 2000 al 2005, una etapa de consolidación institucional madura, que va del 2005 al 2010. ¿Te parece buena idea ir brevemente etapa por etapa entonces? Sí, perfecto. Bueno, ¿cuáles son entonces el escenario que nos presenta esa primera etapa que va del 73 al 85, que además también, como lo explicás en el libro, no vienen de la nada y tienen sus antecedentes, y dentro de esa etapa hay podríamos decir, un antes y un después del plebiscito del 80, ¿no? Bien, es correcto. Estas etapas naturalmente no son etapas que vienen girando en el vacío, sino que son consecuencia de momentos críticos, de línea de acción crítica que yo le digo, y que, por ejemplo, inicia abruptamente en febrero del 73. Yo tomo como punto de partida el 8 de febrero del 73. El febrero amargo. Exactamente. ¿Por qué? Porque es el día que los mandos militares del Ejército y la Fuerza Aérea desconocen al ministro de Defensa, general Francese, emiten un comunicado diciéndole al presidente: señor presidente, a este ministro nosotros no lo vamos a obedecer y le solicitamos ya su relevo inmediato. Ese vendría a ser el punto de partida
de la máxima Sí. constricción. Lo que la literatura histórica y política de la época adjetiva como el verdadero golpe de Estado, ¿no? Exactamente. Pues sobre esto hay matices, por supuesto, y Sí. distintas lecturas, ¿no? Hay varios puntos de vista. Por ejemplo, Caetano y Riera lo consideran el primer tiempo, porque consideran que el golpe fue en dos tiempos, en febrero y junio. Gramajo e Israel lo consideran el verdadero golpe, el golpe invisible. Después hay otros autores que consideran todo el proceso como un golpe lento. Wilson Fernández como golpe largo, Virginia Martínez como el golpe de Estado más largo de la historia. E incluso hay algunos autores que manejan el octubre del 72 como el primer desacato, el primer desborde, cuando las Fuerzas Armadas exceden sus competencias, desconocen la orden del juez de liberar a los médicos que estaban detenidos y que había denuncias que habían sido torturados. La oposición al ministro Leñán y su consecuente posterior renuncia, la prisión de Jorge Valle, fueron todos elementos en los cuales los militares exceden sus competencias. Eso fue en octubre del 72, o sea, un tiempito antes de febrero del 73. Exacto. Sí, competencias que fueron desbordadas, ¿no? Y a las que por una razón u otra no se le pusieron freno, ¿no? Que esa parece ser la otra clave, ¿no? Exactamente. Bien. Entonces, narrando ese primer tiempo, el primer tiempo de la etapa de máxima constricción, vos encontrás esos antecedentes en febrero del año 73, ¿no es cierto? Entramos en el libro abruptamente con el 8 de febrero. Si bien se hace unos pasitos para atrás para hacer un poco los antecedentes de lo que fue la década del 60 y todo eso, entramos de golpe en el 8 de febrero. Pocos días más tarde, el 13 de febrero, se firma el acuerdo de Boy-Solanza, que para algunos de los entrevistados fue también el momento en el cual el poder militar, digamos, que pasa a tener injerencia en la toma de decisión política, que es un detalle no menor. Exacto. Bien, y de ahí en más la carrera se puede decir que es ascendente, la línea es ascendente. Me estoy refiriendo, línea ascendente para que lo entienda mi tío abuelo, que del poder que las Fuerzas Armadas empiezan a tener a propósito de la vida nacional. Exactamente, a partir de ahí se desencadena un proceso que va a culminar, como la mayoría sabemos, el 27 de junio del 73 con la disolución del Parlamento, que ese vendría a ser lo que yo argumenté en el libro como el inicio formal de la etapa, ¿verdad? Porque el golpe formal fue la disolución del Parlamento, si bien veníamos manejando otros antecedentes. Bien, y entonces, a partir de ese junio del 73, ¿qué cosas empiezan a ocurrir? Bueno, a partir de ahí, evidentemente, se disuelve el Parlamento. El proceso es cívico-militar, porque muchas veces nosotros olvidamos, ¿verdad? Porque si tú habrás visto quizá en el libro, la continuidad en el cambio fue el presidente Bordaberry, el presidente electo constitucionalmente, que a partir de ese momento pasó a ejercer el poder de facto, ¿verdad? A partir de ahí existe una coparticipación que después va a tener como corolario en el 73 lo que vendría a ser un golpe dentro del golpe cuando los militares destituyen a Bordaberry. Sí, que hay un detalle a propósito de este hecho que vos nombrás que de pronto no siempre recordamos, ¿no? Los militares sacan al que en un momento fuera el presidente constitucionalmente electo del gobierno, pero lo sacan, siempre digo, por moderado, ¿no? Los militares. Bordaberry quería ir aún más allá, ¿no? ¿Está bien? ¿Es correcto? Es una puntualización muy correcta la tuya. El tema es, Bordaberry se había puesto más a la derecha que la dictadura, a tal punto que quería suprimir definitivamente los partidos políticos. Ya no solo los foráneos, los marxistas, los comunistas, todo lo que representaba lo peor y la causa de todos los males, que ese era el discurso asumido por los ilegítimos gobernantes, sino incluso los partidos tradicionales. Todos los partidos tradicionales, sustituirlos por corrientes de opinión. Evidentemente, los militares no acompañaron esto, cosa que uno en una perspectiva histórica lo ve de buena manera, porque hubiera sido un dislate, y ellos emiten un comunicado diciendo que no estaban decididos a acompañar la posibilidad de destituir a los partidos. Bien, hay una pregunta que quiero que respondas luego de la pausa, en el marco del desarrollo del libro, y es, primera cosa, ¿recordás, participo yo de esa lectura, que la dictadura fue una dictadura cívico-militar, que la participación civil estuvo y tuvo su importancia, en todo caso hasta a lo mejor podríamos verlo.
Lo cierto es que Uruguay, años después, recupera su institucionalidad democrática, lo hace en diversas etapas, como también lo señalás en el libro, y uno podría decir lo siguiente: del mismo modo que perpetraron un golpe de Estado y ejercieron un ilegítimo gobierno figuras que representaban instituciones del Estado, en este caso las Fuerzas Armadas, esas figuras y esas instituciones luego se adhieren al sistema constitucional. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. La pregunta es, esa readhesión Uh-huh. al sistema constitucional nos da pauta entonces de unas Fuerzas Armadas que modificaron su vocación autoritaria, que de alguna manera dan tranquilidad en cuanto a su vocación democrática e institucional. Y si así fuera, ¿a través de qué tipo de procesos se dio eso? Porque cómo, si eso es vigente hoy, ¿cómo pudo haberse dado tal deterioro de esa vocación democrática cuando interrumpieron las instituciones y se hicieron ilegítimamente cargo de las mismas? ¿Dónde encontramos las razones para que sea, llamémosle así, lo grosereo, creíble el cambio que desde hace 30 años están expresando las Fuerzas Armadas? ¿Lo vemos luego de la pausa? Lo vemos. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Alejandro Pascuarielo, es el autor de Marcha Forzada, así se llama el libro, Marcha Forzada, Poder Civil, Poder Militar, será presentado hoy y es editado por Fin de Siglo. Ya volvemos con la mañana en camino. Recuerden, está habilitado nuestro SMS o WhatsApp 099-894-987. Estamos conversando con Alejandro Pascuarielo, autor de Marcha Forzada, Poder Civil, Poder Militar. No te hice la pregunta que debí haberte hecho antes, y es, ¿qué fue lo que motivó en tu condición de politólogo ingresar en este asunto como objeto de estudio? Bueno, ¿tú te referís a la ciencia política? Mira, dentro de la ciencia política al factor militar, a lo militar. Bien, siempre tuve el interés por realizar el taller de Fuerzas Armadas, Política y Sociedad. Generalmente los que somos de mi generación, conocidos como los hijos de la dictadura, tenemos una vertiente política y evidentemente yo la mía la tengo y mi interés era conocer un poco más profundamente lo que me tocó vivir de niño, ¿verdad? Sí, claro. En ese contexto somos de generaciones parecidas, no me cuesta nada entenderlo, justamente. Nosotros somos hijos de la dictadura, todas las cosas vinculadas a nuestra niñez y buena parte de nuestra adolescencia ocurrieron en dictadura, ¿no? Y en ese contexto, entonces, estas distintas etapas, estos distintos periodos que desembocan con la última de la etapa que vos llamás consolidación institucional madura, del 2005 al 2010, desde la perspectiva de adhesión democrática, yo un poco era lo que te preguntaba, ¿podríamos decir que nos dan absolutas garantías acerca de que las Fuerzas Armadas ya nunca más se verán tentadas de perpetrar un golpe de Estado, de modificar la voluntad popular y de asumir, por definición democrática, ilegítimamente el gobierno de la República? El nunca más es un término un poco bastante amplio. Yo no diría que nunca más, diría que hoy no están dadas las condiciones, estamos muy lejos de eso. Incluso podemos poner el ejemplo de Brasil. En Brasil remueven una presidenta, el presidente que viene tambalea, hay un descreimiento total de las instituciones, sin embargo las Fuerzas Armadas están quietitas en las bases. Es decir, pero la explicación que estás dando luce como una explicación de carácter, en todo caso, geopolítico histórico, ¿verdad? Uh-huh. No ocurre cerquita de casa, no es el momento histórico, así que las posibilidades son pocas o nulas. Yo lo grosereo para que tú desarrolles el conocimiento. Sería fantástico que las posibilidades no existen,
porque no existirá jamás nunca la voluntad de una institución del Estado de apoderarse de algo que no le corresponde. El gobierno de la nación, por ejemplo. Bueno, eso debería ser... ¿Se entiende el matiz y la diferencia? Debería ser así. Lamentablemente, y hemos tenido varios ejemplos de eso, no siempre fue así, ¿verdad? Muchas veces y en muchas partes de Latinoamérica las Fuerzas Armadas se dieron sus competencias y tomaron el poder. E incluso en Uruguay, por lo que veníamos hablando antes, es una sociedad diferente al resto de Latinoamérica, ¿verdad? Si uno mira otros países latinoamericanos, el siglo XX ha sido de golpe tras golpe, como por ejemplo en Argentina. En Uruguay hubo en todo el siglo XX 3 quiebres institucionales. El primero, que fue un golpe policial que lo dio Terra, el segundo, del mismo tenor que lo dio Valdomir. Este tercero lo termina dando el presidente Bordaberry con una parte de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Por eso un detalle muy interesante es que nunca un golpe militar destituyó a un presidente constitucionalmente electo en Uruguay. Nunca un golpe, sí, es cierto. De hecho, lo de Bordaberry en su momento en la literatura política como que lo investigó, lo estudió porque lucía como una verdadera excepción, ¿no? Exactamente. Que el propio presidente encabezara el golpe al Congreso, ¿no? Es él el que disuelve el Parlamento, está bastante desarrollada esa parte ahí en el libro. Ante la imposibilidad del desafuero a Erro, se juntan la residencia de Suárez con los comandantes en jefe y con los jefes de las divisiones regionales y hace los planteamientos con la idea ya de disolver el Parlamento. Eso fue unos días antes del 27. Estábamos en la etapa de la máxima constricción y vos en un momento hablás de casi como un punto de quiebre del plebiscito del 80. Luego de poner la casa en orden, las Fuerzas Armadas habían ingresado a una clara dinámica de permanencia. El final de la dictadura comisarial coincidió con la remoción de Bordaberry en virtud de diferencias insoslayables, algo de lo que hablábamos recién. A partir de este momento ingresamos a la etapa del ensayo fundacional que tuvo como corolario el intento de obtener una legitimación consensual del proyecto militar mediante una convocatoria a la ciudadanía para reformar la Constitución. Es decir, y yo lo grosereo, después vos pones el punto justo de equilibrio. Se puede decir que una vez, entre comillas, colocada la casa en orden, las Fuerzas Armadas pudieron haber dicho, bueno, me convocaron, todo entre comillas, para ordenar la casa, ordené la casa, me vuelvo a mi función habitual, ¿no? Ese no fue el plan, ¿no es cierto? No. ¿Voy bien? Bien. El plan fue, voy a ver cómo sigo desde una perspectiva institucional con el aval de la ciudadanía. ¿Por ahí fue la cosa? Correcto. Ahora bueno, en realidad sabemos cómo termina esa película. Mi pregunta es, ¿qué pasaba en las Fuerzas Armadas que manejaron esa hipótesis? Quiero decir, ¿en qué habíamos transformado? ¿En qué se habían transformado las Fuerzas Armadas? Que incluso empezaron a manejar la posibilidad de una como vos la llamás, de una dinámica de permanencia en una tarea que no le es propia, en una tarea que no está consagrada por la Constitución de la República. ¿Qué fue lo que pasó? Es simplemente, dijera Artigas, la veleidad de los hombres que una vez instalados allí, a ninguno de nosotros nos gusta que nos muevan del lugar. ¿Hay que resumirlo prácticamente en una cuestión de carácter antropológico, sociológico? ¿O qué nos pasó? Bueno, en realidad el tema del regreso a los cuarteles que tú lo nombrabas recién, eso quedó de manifiesto en el 73. ¿tá? El ministro Francese venía a volver a las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Entonces, ese desconocimiento al ministro tenía que ver con eso. A mí me convocaron, aquí estoy, pero ahora soy un actor político. ¿tá? Después los sucesos se desencadenan. Existe en el 77 un cronograma, mejor dicho, en el cónclave de Santa Teresa, donde ellos tenían la idea de... ¿Año? 77, hacer una constitución nueva. ¿tá? Una vez aprobada esa constitución, el estatuto de los partidos, la elección interna y la elección. Ante el fracaso del plebiscito del 80, al decir del general Medina, se entra en un impasse que se sale con otro cronograma, que invierte el sentido, es decir, la elección interna primero, después el estatuto de los partidos, la constitución y después la elección.
¿Qué ocurrió con eso? Eso le jugó muy en contra a los militares. ¿Por qué? Porque la elección interna le dio, al decir de Diego Achar, una doble legitimidad. La legitimidad que le da el voto popular y la legitimidad que le da el propio gobierno reconociéndolos. Y a partir de ahí el proceso es inmanejable para los militares. ¿Tá? A partir de la elección del 82, bueno, ya viene toda la atmósfera de apertura, el año 83, que fue de movilizaciones, el acto gigantesco del obelisco, y el año 84, si bien tiene el detalle de la muerte de Roslik, fue el año de la elección. Bien. También incluye el regreso de Wilson Ferreira y la prisión de quien se había transformado en un referente icónico de combatiente a la dictadura, ¿no? Es correcto. Wilson Ferreira regresó el 16 de junio del 84, si no recuerdo mal. 16 de junio del 84. La ciudad vieja y sobre todo la zona portuaria estaban sitiadas, armadas a guerra, y la idea era, una vez que pisara territorio uruguayo, detenerlo y llevarlo. Pero se puede decir, de acuerdo al estudio que vos hacés, que los militares entregan el poder al sistema político porque ya sintieron que su función se había cumplido, porque ya no podían manejar, recordemos, había ocurrido una crisis económica, además, lo que cualquiera puede entenderlo, aumentó el descontento de la ciudadanía, o porque obligado cualquiera pelea, es decir, me da lo que me pertenece porque estás seguro que a vos no te pertenece, o porque... Bueno, fue un cúmulo de cosas, porque la idea de ellos era entregar el poder, pero previamente legitimarse a través del plebiscito del 80, a través de la Constitución. ¿Permaneciendo en el mismo de algún modo? Claro, porque se constitucionalizaba el COSENA, que era el Consejo de Seguridad Nacional. ¿Qué es lo que ocurrió después de eso? Después de eso, en el momento del 80, al decir de Sanguinetti, había una situación económica, como me dijo él, muy parecida a la de ahora. El dólar estaba barato, había mucha importación, se importaban coches, bienes de consumo, había un cierto bienestar. Pero luego, eso implosionó en la crisis de la tablita. ¿Ah? Un detalle, sin embargo, eso no fue suficiente como para que la dictadura obtuviera el aval con el sí de la ciudadanía, ¿no? Bueno, ese es un detalle muy importante. Porque, quiero decir, porque de pronto nos olvidamos, el año 82, los sectores, en la elección interna, los sectores claramente antidictadura de los partidos ganan por paliza, ¿no es cierto? Incluso el Frente Amplio logra una expresión electoral minoritaria, marginal, en el sentido de... pero contundente, importante. ¿Podemos coincidir en estas tres cosas? Sí, es correcto. Pero también había que decir que había ocurrido la crisis del 82, de la tablita. Entonces, de alguna manera eso ambientaba cualquier discurso antidictadura. Sí, el tema es así, marcamos los dos momentos. En el 80, cuando todavía teníamos la bonanza económica, que duró hasta mediados del 82, yo me acuerdo de ir a Buenos Aires, que estaba regalado. Porque Buenos Aires pobre había caído antes, estaba regalado. Bueno, somos la misma generación. Exacto. Fuimos al 82 todos Buenos Aires, los que nunca habíamos ido, a Buenos Aires. Los más pobres hasta tocar, nos íbamos a Buenos Aires. En el 80 estaba esa bonanza económica. Y al decir de Sanguinetti, un poco por esa bonanza económica, los militares estaban convencidos que iban a ganar. Por eso el revés electoral los tomó por sorpresa. ¿Tá? Y si uno mira como una foto la votación del 80 con la de las elecciones internas del 82, ¿verdad? Triunfaron en el 82, como tú dijiste anteriormente, las posturas más antidictatoriales en cada uno de los partidos. Bien, entonces desembocamos en el año 82 con una doble legitimidad de la que hablaba Achar, que vos citabas, por un lado la de las urnas y por otro lado la del propio gobierno de los militares, que les dice, bueno, al sistema político, de alguna manera los coloca en una atalaya, en un escenario, ¿no? Exactamente, y eso ocurrió, y ahí yo considero que ellos jugaron mal la ficha. Y Sanguinetti en la entrevista me comentaba, la idea de cambiar el cronograma y poner las internas primero eran que los militares querían discutir con los políticos que hoy fueran, digamos, los verdaderos referentes dentro de los partidos, porque podían ser los del 71 o no. Claro. Entonces por eso ponen las internas primero, querían discutir con los referentes de los partidos, pero eso a su vez después les terminó jugando en contra. Sí, yo me imagino que los militares de la época pocas ganas tenían de conversar dentro del Partido Nacional con los wilsonistas, ¿no?
Pero resulta que los wilsonistas terminan consolidando también su victoria electoral. Efectivamente, sí. ACF era la lista. ACF, adelante con fe, la y transformaron. Bel Devoto era el que estaba a la cabeza de la lista. Y sí, efectivamente, esto es así. Si bien en el 83 hubo, por parte de Gregorio Álvarez, un intento de generar un partido, él intentó ganarse el apoyo de los militares para generar un partido de apoyo a la filosofía del proceso, que fue en el pronunciamiento de Aceguá, los propios mandos militares le dijeron que no, que el proceso era de la institución sin ningún tipo de personalismo y que las Fuerzas Armadas no iban a actuar directamente en política. Algunos militares han dicho públicamente o en un off the record relativo la idea de que de alguna manera el proceso de abandonar el gobierno se vio interrumpido por la presencia de Gregorio Álvarez, ¿no? Con su personalismo, con su sed individual de poder, y que de alguna manera, entre comillas, en una pulseada interna, todos debieron marchar de él cuando en realidad ya no tenían tantas ganas ni vocación por hacerlo. ¿Es de recibo esa lectura? Sí, es correcto. Gregorio Álvarez tenía apetencias personales, evidentemente él quería fundar ese partido. Naturalmente que la idea de él era continuar como presidente, ganar la elección del 84, y evidentemente y afortunadamente nada de esto pasó. Muchos de los entrevistados coinciden en que la figura de Medina en este caso fue clave. La emergencia de la figura de Medina, que era un militar de una línea muy militar, muy correcto y sin ningún tipo de apetencia política. ¿Formaba parte de alguna de las legiones? Que yo sepa, no. Bien. Siempre el tema de las legiones es un poco como un virus, ¿no? Sí, se perciben los efectos, pero es imposible de tangibilizar. Pero que yo sepa, no. En realidad el liderazgo se fue formando en torno a la figura de Medina, y a partir de ahí se hace más tangible el tema de la apertura. Bien, y la apertura ocurre, repito, de algún modo. Entonces, porque me parece que es un asunto clave. La apertura ocurre fruto de una especie de revitalización de la vocación democrática de las Fuerzas Armadas y sus integrantes, o porque ya les resultaba insostenible mantener el gobierno de la República. Bueno, puede haber varias puntas. Una que era insostenible. Ellos estaban convencidos al decirle a Sanguinetti que ya el poder político no se podía seguir ejerciendo. Tuvieron el fracaso económico también, el revés del 80 y del 82, y evidentemente la idea era llegar a la apertura. ¿Qué ocurrió? Bueno, para poner un ejemplo claro, en Argentina el gobierno pierde la guerra y se derrumba, y en Uruguay esto no pasa. Claro, no tuvimos nuestra Malvinas. Exacto, el régimen estaba fuerte. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ocurre que cuando yo estoy ejerciendo el gobierno y estoy fuerte, voy a negociar. La famosa negociación del Club Naval, por ejemplo. Uh-huh. Ahí hubo que negociar. En cada negociación uno cede una parte para tomar otra. Y bueno, y a partir de ahí como que ya se hizo más. ¿Es de recibo el discurso político fundamentalmente desarrollado por integrantes del Partido Nacional, de que justamente allí, en las negociaciones del Club Naval, de alguna manera se acordó la impunidad judicial para los militares? Porque ese discurso se antepone radicalmente y desde lugares distintos por quienes sí participaron, el Partido Colorado, Sanguinetti en particular, conversaste con él, y los integrantes del Frente Amplio, ¿no? Subrayando que nunca ese tema había sido... Sí, estaba el Partido Colorado, el Frente Amplio y la Unión Cívica, y todos coinciden, los que estuvieron en las negociaciones, que el tema de derechos humanos nunca se puso encima de la mesa, que nunca se tocó. Incluso Medina dice que si se hubiera tocado, las negociaciones se habrían liquidado. El tema quedó, al decir de Seregni, subyacente, uh-huh, pero nunca se sobrevoló, puso. Dijo Seregni, ¿no? Sobrevoló, dijo Siganda, subyacente, dijo Seregni. Bien, gracias. Pero es un matiz. Sí. Y bueno, Seregni en realidad nunca estuvo en esas charlas, ¿no? También digámoslo. Cardoso y Jun eran los representantes del Frente Amplio. Es verdad. Y bueno, en realidad
Yo te voy a comentar algo que pasa en la mayoría de los lugares en los cuales los militares negocian la entrega del poder. Es que no haya revisionismo. Claro, nadie deja lo que tiene con la puerta abierta a que pueda ser mañana investigado, ¿no? Exactamente. En ese contexto recuperamos la democracia. Digo para ir más o menos... ahí ya ingresamos en la otra etapa. Y ingresamos en la que vos llamás una nueva etapa, a la que adjetivás como restauración compleja. ¿Por qué compleja? Bueno, el proceso iniciado el 1 de marzo del 85... y que incluye ese primer gobierno de Sanguinetti y parte del gobierno de Luis Lacalle Herrera. Exacto. Nosotros ingresamos en el 1 de marzo del 85. Recordemos que no en una democracia plena, porque había partidos políticos proscriptos y candidatos proscriptos en la elección del 84. Así es. Al decir de Sanguinetti, y lo repitió muchas veces, se inicia un gobierno de transición, ¿tá? Pero a su vez la corporación militar mantenía muchísimo poder, y eso quedó de manifiesto en uno de los puntos de quiebre, que es la crisis de diciembre del 86. La crisis de diciembre del 86 es cuando se liberan las primeras citaciones de militares acusados de violaciones de los derechos humanos. El general Medina, en ese momento comandante en jefe del ejército, guarda las citaciones en el cofre Ford, es decir, no libera las citaciones. Evidentemente, ahí se generó una crisis que se terminó zanjando con la aprobación de la ley de caducidad. ¿Qué hubiera ocurrido si se liberaban las citaciones? Muy probablemente los militares no hubieran comparecido ante la justicia civil, lo cual hubiera sido un desacato, un golpe de estado técnico. Nada de eso ocurrió, porque una vez que Medina guardó las citaciones, se empezó a negociar febrilmente y muy raudamente lo que fue la ley de caducidad. El 22. Pero entonces podríamos decir que la ley de caducidad, votada por blancos y colorados, es fruto de alguna manera, la potencial desobediencia de las Fuerzas Armadas al orden institucional. Bueno, sí, eso en ese momento era muy tangible. ¿Cuál era la otra parte? La otra parte fue que el 8 de marzo del 85 se había realizado una amnistía general para todos los presos políticos y todos los integrantes de la guerrilla que estaban presos. Es decir, el 8 de marzo del 85 salieron todos presos. Entonces, los militares decían, bueno, a nosotros nos llamaron para cumplir una misión, la cumplimos. Los que atacaron las instituciones salen todos libres y ahora nos quieren llevar a nosotros. Ese era un poco el sentimiento que había en el... Sí, esa era la lógica del razonamiento militar, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso era un poco el tema de que muy probablemente hubiera un desacato, que no llegó a ocurrir, porque se aprobó inmediatamente la ley. Bien, ¿y por qué, sin embargo, ese momento que vos, repito, adjetivás como restauración compleja, incluye también el gobierno de Lacalle Herrera? Porque para esas elecciones, para seguirte de cerca, las libertades ya fueron plenas en cuanto a que se presentó el que se quiso presentar, los candidatos, todos aquellos que quisieron pudieron. Bueno, paradójicamente Wilson Ferreira no pudo porque murió antes, ¿no es cierto? Pero todos los partidos ya eran legales. Bueno, el 1 de marzo del 85 los partidos todos se volvieron legales y se levantaron las proscripciones, ¿no? Pero ¿por qué esa restauración compleja llega hasta el 93? Bueno, pasamos la crisis de diciembre del 86. Evidentemente, al aprobarse la ley de caducidad, ocurre que se crea una comisión pro referéndum para juntar firmas, para derogar la ley. Eso se termina zanjando el 16 de abril del 89, casi sobre el final del gobierno de Sanguinetti. El año de las elecciones. El año de las elecciones. Y en esas elecciones asume Luis Alberto Lacalle Herrera. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? A partir de ese momento comienza un periplo en el cual hay mucha desavenencia con los militares. ¿Por qué? Porque Lacalle quería cambios profundos en las Fuerzas Armadas, pretendía unas Fuerzas Armadas más pequeñas y profesionales, lo cual generaba cambios profundos, y también no respetó el criterio de derechas para los ascensos. Es decir, en la dictadura se había instaurado el criterio de derecha, es decir, el oficial más antiguo, el que ascendía. Sanguinetti se vio operando con esa misma lógica. Lacalle rompe con esa lógica y empieza a nombrar generales y comandantes en jefe de ascendencia nacionalista, algo que ya había hecho el colegiado blanco en el 59. Entonces eso genera una serie de descontentos en el cual se ven
una serie de atentados que comienzan el 9 de enero del 91, al diputado Cores, después hay un nuevo atentado a Cores, un atentado contra Sanguinetti, ponen una bomba en el entorno del edificio de las comisiones del Palacio, una en la caseta de la Embajada de Estados Unidos, ponen otra en la Plaza de la Armada, al contraalmirante Coates le ponen una en la Casa de Verano, que afortunadamente no detonó. Se da toda una serie de movidas a la interna que hace que ese periodo sea de mucha turbulencia. Y tuvo también... Ahí que se dan aquellas investigaciones, espionajes... se da el caso de espionaje a Fernán Amado, y también en el 93 se da un caso que tú debes recordar, que es el caso de Eugenio Berríos. Claro. Ahí hay otro punto de quiebre, porque una vez descubierto, la intención de la calle era remover a Rebollo, que era el comandante en jefe, y ahí había una férrea oposición de la cúpula militar, y se optó por dejar las cosas como estaban. Es decir, ahí hubo otro punto de quiebre. Sí, hubo una pulseada, ¿no es cierto? Y eso fue en el 93. ¿Y por qué termina en el 93? Porque el 31 de diciembre del 93 se le pone la última bomba al fiscal Barbagelata. Y ya empezamos en el 94 una nueva etapa, la cual yo considero consolidación tardía. ¿Por qué? Porque se consolida casi 10 años después del 85. Pero entonces es de recibo sostener estos hechos que tú enumerás, que las Fuerzas Armadas aplicadas a la lógica republicana del poder político por encima del poder militar, no solo no ocurrió de un día para el otro, fue complejo, llevó su tiempo, al punto tal que tú hablas de la consolidación tardía. Porque se da casi 10 años después del 85. ¿Y cómo se lleva a cabo esa consolidación? Bueno, te comento, pusimos como último punto de quiebre el 31 de diciembre del 93, cuando le ponen la bomba a Barbagelata. El 94 empieza con una calma absoluta. Todo el 94, recordemos, el año que asume la presidencia Julio María Sanguinetti, ¿no? Sí, todavía no la había asumido, porque ese fue el año electoral. Es cierto. Sí, ese fue el año de las elecciones. 95 cuando asume. Sí. Pero a partir del 31 de diciembre, como que el tema de los atentados se termina. En el 94 lo único que ocurre, que no involucró a militares, fueron los insucesos del filtro. Pero eso no involucró a los militares. Se llega a la elección, gana Sanguinetti, y ahí se consolida esa vuelta a la calma. Ahí todo vuelve a la normalidad, se terminan los atentados, el relacionamiento con los militares es mejor. Pero ¿qué ocurrió? En esa etapa tuvo como contracara el reclamo permanente de familiares de víctimas, de desaparecidos, que se inició con las primeras rondas de Michelini en el 95 y sobre todo con la primera marcha del silencio del 96. A partir de ahí el reclamo fue permanente, ¿verdad?, que tuvo como corolario ya en la otra etapa la Comisión para la Paz. Claro, porque recordemos una cosa que la dijimos al pasar. No solo la ley de la caducidad punitiva del Estado perpetuaba, consagraba lo que podríamos llamar a grosso modo la impunidad, a tal punto que la ley muchas veces fue adjetivada como ley de impunidad, ¿no es cierto?, por los que la veían con malos ojos. Sino que esa ley que explicitaba la pretensión, la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, aún así tenía algún artículo que ofrecía algunas excepciones, y tenía que ver con la situación de los desaparecidos, los crímenes perpetrados por civiles, los potenciales crímenes perpetrados por civiles, y la situación también de raptos de niños y la mar en coche, ¿no es cierto? Claro. Y paradójicamente, ni esos artículos habían sido llevados a cabo en la práctica de la ley. ¿Estoy claro en lo que digo? Se aplicó básicamente, y esto prácticamente hasta el 2005, la ley en todo su contenido, excepto del artículo 4, que brindaba la posibilidad de investigar, previo paso por el Poder Ejecutivo. Hasta ese momento había operado como una telaraña en la cual cada cuestión vinculada a militares quedaba comprendida en la ley. Bien. Se da entonces esa, la que vos llamás la consolidación institucional tardía. ¿Y a qué llamás la etapa de consolidación institucional? Bueno, en el año 2000 asume el presidente Valle e inmediatamente se crea la Comisión para la Paz.
si bien hay alguna versión diferente de la creación de la Comisión para la Paz, yo investigando estoy convencido que el tema de Valle lo preocupaba, porque ya en el 98 él había propuesto la construcción de un gran memorial donde figurarán los nombres de los caídos en defensa de las instituciones y los de los desaparecidos. Esto no se llevó a construir, sino más adelante se hizo un memorial, que es el que está ahora, el memorial de los desaparecidos, solo con los desaparecidos. O sea que el tema preocupaba al presidente Valle. Inmediatamente que asume el discurso de Asunción, sellar para siempre la paz de los uruguayos, tuvo como corolario la creación de la comisión, que si bien no tendría efecto jurídico, sí tuvo un detalle muy importante. En su informe final de la comisión, explicita la existencia por primera vez en Uruguay de violaciones a los derechos humanos. Es la primera vez que el Estado uruguayo reconoce la existencia de violaciones a los derechos humanos. Eso está en el informe final de la Comisión para la Paz. O sea que al propio Estado le llevó mucho tiempo admitirlo, ¿no? Exactamente. Tú hablas de una última etapa, la del 2005-2010, que hablas de consolidación institucional madura, el ingreso a los cuarteles, esto a propósito de excavaciones, los procedimientos, y esto coincide con la asunción al gobierno, por primera vez en la historia del país, de la izquierda, a través de su formación política, que había sido además el sector político de la sociedad más castigado por la perpetración de la violación a los derechos humanos cometidas por el Estado uruguayo a través de sus instituciones, las Fuerzas Armadas, durante el gobierno dictatorial, ¿no? Bien, ahí comienza la etapa de consolidación madura. Ya en el 2005, en el discurso de Asunción de Tabaré Vázquez, el 1 de marzo del 2005, dice, palabras más, palabras menos, que va a aplicar el artículo 4 de la ley. Eso tuvo como corolario el ingreso a los cuarteles, algo que era impensado apenas tiempo atrás. Pero además se sucedió detalles: una ministra mujer, Azucena Berruti, algo impensado tiempo atrás. Claro. Una remoción fulminante de un comandante en jefe, Carlos Díaz. Sí. Que si bien volvemos unos años para atrás al caso Berríos, fue lo que se intentó hacer con Rebollo y no se pudo. En ese momento sí se pudo. El ingreso a los cuarteles y después los procesamientos, que tuvo como procesamiento más emblemático al general Gregorio Álvarez. Ajá. Y en ese contexto, entonces, ¿qué se puede decir a propósito de cómo estamos hoy? Bueno, si bien este trabajo termina porque evidentemente tiene un límite temporal, sí, claro, sí, en el 2010. Los libros hay que terminarlos en algún momento, ¿no? Con la promulgación de la Ley Marco de Defensa Nacional, eso fue en el 2010, ¿tá? A partir en el 2005-2010, una consolidación total, porque se dieron toda esa serie de acontecimientos. A partir de ahí, el trabajo termina ahí. Lo que te podría decir de ahí para adelante sería más bien en el terreno especulativo, porque yo termino el trabajo en el 2010, y hasta ahí la consolidación era total, por todo esto que te venía comentando. Hay señales que el Estado uruguayo, que el Uruguay en su conjunto se ofrece a sí mismo, que uno podría adjetivar como pistas, señales, que la integración democrática de las Fuerzas Armadas, que la integración de las Fuerzas Armadas a la vida democrática no es absolutamente plena ni convencida, ¿no? Y yo digo que es una probable lectura. Una de ellas es que, bueno, por ejemplo, ¿cómo le cuesta al sistema político genuino y verdadero representante de la voluntad popular hincar el diente, por ejemplo, en la caja militar, ¿no es cierto? Han pasado los gobiernos, es un déficit impresionante, histórico, cualquiera lo entiende, que encierra, algunos también lo aseguran, injusticias comparadas con la realidad de otros compatriotas inadmisibles. Aunque eso fuera materia de discusión, lo que es indiscutible es el inmenso número que el déficit implica. Y que bueno, ahora estamos discutiendo el caso de los cincuentones. En un momento se dijo, mirá, el BPS así como está no funciona, se le metió mano y se hizo una reforma que a algunos gustó y a muchos otros no, pero se metió. Este asunto no se le mete
pasaron los colorados, pasaron los blancos, volvieron los colorados, vinieron otros colorados, vinieron los frente amplistas, vinieron otros frente amplistas, volvieron los frente amplistas y tampoco se termina de solucionar. Eso daría pauta de que con los militares nos cuesta meternos, ¿no? Esa podría ser una lectura. Y la otra lectura es que han pasado los años, han pasado las décadas y todavía hay compatriotas cuyos cuerpos ni restos no aparecen, que están enterrados clandestinamente debajo de la tierra, que están enterrados clandestinamente, no sabemos dónde, cuándo, ni por quiénes, y esa información aún no ha sido compartida con la ciudadanía, ni siquiera los familiares directos de esas víctimas. Y además que han pasado décadas y todavía no ha habido institucionalmente la asunción de las responsabilidades, el compromiso de nunca más asumir el gobierno de la República en forma ilegítima y la tranquilidad que todo eso podría dar a distintos sectores de la sociedad. Eso todavía en Uruguay no ha ocurrido. ¿Habla de poca vocación democrática o habla de, en definitiva, aún latente poder por ser quienes ejercen el derecho a poseer las armas? No, en realidad, sobre el tema de la reforma de la caja militar, sí es un tema que está muy en boga y evidentemente sí es una corporación que mantiene obviamente mucho poder, pero sobre todo hay que puntualizar que los que hacen más exteriorizaciones son aquellas personas vinculadas a los gremios que perciben los sueldos más elevados, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? Perciben los salarios más elevados. Sí, ¿quiénes? ¿Los militares decís? Claro, a los que afectaría esta reforma. Sí, y eso en respuesta a que este comentario que tú haces. Claro, que tú me planteabas el tema de la reforma de la caja militar. Sí. No es que afecte a la totalidad No, desde ya. Sino a las jubilaciones más altas. Bueno. Pero casualmente esas son los gremios que tienen más voz. Ahí está. Y por lo tanto, más poder. Naturalmente. Entonces, repito, desde esa perspectiva, la democracia uruguaya, la república, cojea, hace agua, es aún débil. No necesariamente. El tema es que, claro, como toda corporación intenta llevar agua para su molino y lo va a seguir intentando hasta el final. Eso es natural. El problema es cuando la corporación es la que tiene el arma, además, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que decía Duverger. Quien posee una espada siente la natural tentación de usarla para inclinar la balanza a su favor. Bien, el libro es presentado hoy a las 7, dijimos. A las 7 de la tarde en Fundación FUCAC. Les recuerdo que de la misma participará quien además escribe la presentación del libro en el propio ejemplar, el doctor Julián González Guller, investigador, docente, doctor en ciencia política y también integrante de la Universidad de la República, ¿no? Es correcto. ¿Y a vos qué te gustaría que pase con tu libro? Bueno, en realidad me gustaría que fuera del gusto de todas las personas, pero sobre todo que sea de la apetencia de las personas más jóvenes. Las personas más jóvenes que no conocieron gran parte de lo que está ahí y que en general no son muy apetentes de este tipo de lecturas. Me gustaría que tuviera buen eco en la juventud. Alguien comentaba más temprano, no quiero olvidar poner una perspectiva interesante, si de alguna manera el declive de las Fuerzas Armadas cuando estuvieron instaladas en el gobierno también tuvo que ver con la actitud del gobierno de los Estados Unidos, que dejó de dar apoyo, ya no solo político, sino también material y financiero. Bueno, esa fue una de las partes que está también ahí en el libro. La famosa enmienda Koch, que fue el cese de la ayuda militar de Estados Unidos a Uruguay. Eso ocurrió en el 76, bajo la presidencia de Carter. Bien. Sí,
esa enmienda que recuerda al senador, ¿no? Senador. Sí, Edward Koch. Sí, hay uno de los puentes de Manhattan lleva incluso su nombre. Muchas gracias, Alejandro, gracias por el tiempo. Me imagino que tu actividad como ciudadano no solo está remitida a la ciencia política ni a la investigación, ¿no? No, quizás otras áreas, otras baldosas también. Sí, yo me dedico a la actividad privada, trabajo como asesor en seguro americano y medicina privada. Ajá. ¿Y asesorás a personas que quieren buscar ese seguro, por ejemplo? Por ejemplo, sí, claro. Por ejemplo, quienes quieren ingresar al seguro americano como para tener un mejor servicio en calidad de salud. Ahí cuentan, requieren de tu servicio. De nuestros servicios. Marcha forzada, poder civil, poder militar. Bueno el título además, ¿no? ¿Es tuyo o de los editores? Mirá, el título original era Marcha forzada, el complejo camino de las relaciones civiles militares en Uruguay. Bien. Y Canal te dijo, vámonos a subirlo. Porque claro, queda más compacto y en realidad, si bien es un complejo camino, siempre lo manejan las cúpulas. Bien. De ambos lados. ¿Qué cúpulas? De ambos lados, la cúpula civil. Perfecto, y por eso en la portada se ve allí un gorro militar, pero también la banda presidencial y de alguna manera los símbolos de la justicia, ¿no? De la norma, correcto, de la ley. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, nos ayudó Alejandro Pascuarielo. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com